Un hombre sin igual, Jesús, el hombre que cambió al mundo, por Bill Bright. Capítulo 6. Resurrección revolucionaria. La validez de las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo descansan en el hecho de la resurrección, si se levantó de entre los muertos o permaneció en la sepultura. Durante mi ministerio, que comenzó en 1945, he encontrado muchos escépticos en cuanto a la resurrección, tanto estudiantes como legos. Algunos me han dicho que creer en la resurrección de Cristo no es más que una fe ciega, con poca o ninguna base en la verdad. Pero cuando se ven frente a los hechos, si son intelectualmente sinceros, se sienten obligados a admitir que la resurrección es un evento histórico basado en pruebas irrefutables. En mi trayectoria espiritual del agnosticismo a la vital fe viva en Cristo, yo también tuve problemas con la resurrección. ¿Cómo podría un ser humano que había muerto levantarse de la muerte? Yo estaba dispuesto a creer, pero no quería correr el riesgo de perder mi integridad racional. Por lo tanto, comencé a investigar las evidencias. Evidencias de la resurrección. Mi estudio personal me trajo a la firme convicción de que la resurrección corporal de Cristo es lo único que explica la tumba vacía. 5 evidencias me ayudaron a llegar a esta conclusión. Primero, Cristo predijo su resurrección. La Biblia dice, en el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, capítulo 16, versículo 21, que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aun cuando sus seguidores no entendieron lo que él les estaba diciendo en aquella hora, posteriormente recordaron sus palabras y las escribieron. Mateo, Marcos y Lucas describen estas predicciones en sus relatos acerca de la vida de Cristo. Segundo, Jesús se apareció en muchas ocasiones a sus seguidores. Jesús se apareció a aquellos que le habían conocido por lo menos 10 veces después de su muerte. En cada ocasión, Él se acercó a ellos como su viviente y amante Salvador. Consoló a las que lloraban fuera de su tumba aquel domingo por la mañana. En el camino de Emaús explicó cosas del Antiguo Testamento que se referían a Él. Más tarde, comió con sus seguidores y les invitó a que lo tocaran. La Escritura dice que Jesús fue visto por más de 500 personas en una ocasión. En cada oportunidad, sus amigos estuvieron seguros de que Él estaba vivo y con forma humana. Alguien podría argumentar que unas cuantas personas podrían haberse puesto de acuerdo para crear esta mentira, pero ¿cómo podría alguien explicar la complicidad de 500 personas? La historia me convence de que estos testigos ciertamente vieron a Jesús con sus propios ojos después de su resurrección. Tercero, la inquebrantable fe de los discípulos. Me convence de la resurrección. Aquellos discípulos que en una ocasión, temerosos, abandonaron a su Señor, ahora valientemente proclaman las buenas nuevas, arriesgando sus vidas por predicar los hechos de la resurrección del Señor. Muchos de ellos murieron como mártires proclamando la muerte y resurrección de Jesús. Su valiente y audaz comportamiento no tendría sentido a menos que supieran con absoluta certeza que Jesús había resucitado de entre los muertos. Cuarto, el crecimiento de la Iglesia cristiana confirma la resurrección. El primer sermón de Pedro, que trataba acerca de la resurrección de Cristo, indujo a la gente a recibirle como su Salvador. Lucas registra los conmovedores resultados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Y aquel grupo de creyentes se ha multiplicado hasta hoy, extendiéndose por todo el mundo. Hoy hay cientos de millones de creyentes, más que en cualquier otra época de la historia. Sin duda, sin un poderoso, resucitado y viviente fundador, la Iglesia cristiana jamás habría nacido, o se hubiera marchitado paulatinamente hasta morir. Finalmente, el testimonio de cientos de millones de vidas transformadas a través de los siglos demuestra el poder de la resurrección.
En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos da la gloriosa certidumbre de que todo aquel que verdaderamente reciba a Jesucristo en su vida será transformado eternamente. Son incontables aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que evidencian el poder de su resurrección al romper las ataduras del pecado y producirse la justicia y paz en sus vidas. Muchos han sido liberados de los vicios. Los marginados y desesperados han encontrado esperanza. Matrimonios rotos han sido restaurados y los afligidos han sido consolados. La más concluyente prueba de la resurrección de Jesús es que Él vive en los creyentes hoy, en toda la plenitud de su vida resucitada y poder transformador. Indiscutiblemente, la resurrección sitúa al cristianismo en un plano diferente respecto a las demás religiones del mundo. Ninguna otra religión puede atribuirse que su fundador se haya levantado de entre los muertos y viva hoy en los corazones de sus seguidores. Ningún otro líder religioso ha destruido el poder de la muerte y conquistado el pecado. Solamente el cristianismo se fundamenta en la evidencia histórica de la resurrección de Cristo y la tumba vacía. Importancia de la resurrección. La resurrección confirma que Jesús es quien se atribuyó ser. Permítanos considerar la magnitud de este evento. La resurrección demostró que Jesús era divino. El hecho de que Jesús muriera en la cruz no prueba en sí mismo que Él fuera Dios, porque muchos han muerto crucificados. Jesús demostró su deidad por el cumplimiento de las profecías concernientes a su muerte y por su retorno de la tumba. La Biblia declara que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. La resurrección probó que Cristo tiene poder para perdonar pecados. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, su atribución de ser el Salvador de la humanidad sería nula. Su muerte lo reduciría a la condición de un hombre ordinario. La Biblia asevera, en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17 de Pablo, dice: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Pero habiéndose levantado de entre los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper las ataduras del pecado y garantizar el perdón y la vida eterna a todos aquellos que aceptan su regalo de salvación. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 9, la Biblia dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. La resurrección asegura nuestra victoria sobre la muerte. Y dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección derrotó al enemigo de Dios. No está al alcance de nadie comprender la profunda hostilidad que existe entre Dios y Satanás. Desde el momento de su rebelión hasta el día de la crucifixión, el diablo luchó implacable y astutamente para derribar el reino de Dios. Él estropeó lo más grande de la creación de Dios en el huerto del Edén. Y habiendo arruinado al hombre, se esforzó despiadadamente para frustrar la venida del Salvador, que restauraría el destino original de la raza humana. Satanás debe de haber pensado que había asegurado el golpe final y decisivo en esta antiquísima batalla cuando Jesús fue a la cruz. Matando al Hijo de Dios, él habría arruinado el plan de Dios para la redención. Pero este fue el peor error de cálculo que el diablo pudo cometer. La cruz fue el triunfo del cielo, y cuando Jesús se levantó, el poder del pecado y la muerte fueron destruidos para siempre. La conquista de Cristo es también la victoria del creyente, puesto que, por la resurrección, los cristianos no han de temer más a la muerte ni a Satanás. Completando su misión. Mientras llegaba el momento de enfrentar su propia muerte, Jesús comenzó a preparar a sus seguidores para llevar a cabo su misión. En el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, capítulo 12, versículos 30 al 31,
vemos cómo Él les había enseñado que la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Durante 40 días después de su muerte y resurrección, Cristo apareció en muchas ocasiones a sus seguidores. En una de ellas, reunió a los 11 discípulos en una montaña en Galilea y les dio la gran comisión. Jesús les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo tenemos registrado en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Sus instrucciones significaron una estrategia revolucionaria hacia el cumplimiento de los 2 mandamientos que Él les había dado, al objeto de la proclamación de las buenas nuevas del amor y el perdón de Dios para el mundo. Más adelante, en el Monte de los Olivos, estando junto con sus discípulos, les mandó que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo, y entonces que llevaran el mensaje a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado al cielo y desapareció entre las nubes, dejando a sus discípulos con la mirada fija en lo alto, sorprendidos y maravillados. La ascensión de Cristo fue el acto final en el drama de la redención. Una vez cumplida su misión, Jesucristo fue exaltado a su gloria anterior. En el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 5, está escrita la oración que hizo Jesús antes de su muerte. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Desde su posición glorificada en el cielo, Jesús intercede por nosotros delante de Dios como nuestro sumo sacerdote. Antiguamente, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de la gente. Al completar el proceso de redención, Jesús tomó el lugar del sumo sacerdote. El Nuevo Testamento lo explica así. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 24 al 25. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La resurrección de Cristo está catalogada como el evento más revolucionario de la historia. Nadie puede negar que Él sacudió al mundo de sus días y que su vida ha modelado dramáticamente el curso de la historia hasta nuestro tiempo.